Hola, mi nombre es María Belén Emac y soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Administración de Empresas. Y hoy os traigo un pequeño tutorial sobre Access. Los temas que vamos a tratar son cómo crear una base de datos mediante tablas, cuáles son las propiedades para cada campo, cómo realizar consultas, formularios e informes. Ok, vamos a comenzar. Base de datos en blanco. Cuando abrimos Access se va a crear inmediatamente una tabla. Eso no significa que esté guardada o que contenga algún dato. Existen dos tipos de vistas. La vista de hojas de datos, que es la que se puede observar justo ahora, y la vista de diseño, que es en la que vamos a agregar nuestros campos y la información que necesitemos. Nos pide que guardemos con un nombre esta tabla. Le pondré clientes. Una vez creado este campo, me permite cambiarle la ID. ¿Qué es la ID? Es un número o un texto que no se puede repetir. Es como un código que es para cada uno de los campos. Vendría siendo como un número de cédula o nuestro número de celular. Si no necesitamos eso, le podemos eliminar dando clic fácilmente en clave principal. En este caso le voy a poner la ID, pero le voy a poner en autonumeración. El segundo campo lo pondré como nombres. Aquí seleccionaremos el tipo de datos texto, apellidos, igualmente texto, edad, número y móvil, igualmente número. Aunque no es recomendable escoger un número, debido a que todos sabemos que eh, podría haber un número de teléfono que tenga algún guión, un slash o la extensión. Así que lo más recomendable es ponerle texto. En la parte inferior podemos observar que existen diferentes propiedades para cada campo. Las propiedades no siempre serán las mismas para todos los campos. Estas dependen del tipo de datos que hayamos seleccionado. Por ejemplo, para el campo edad me aparece esto, pero si es que escojo móvil, que es un tipo de dato texto, tendré algunos más. Si no sabemos para qué sirven cada uno, en la parte de este recuadro nos aparecerá siempre una pequeña explicación de cuál es la función que tiene cada uno de estos datos. En edad, por ejemplo, podría cambiarlo entero, largo, existe byte, entero, entero, largo, simple. Es un poco difícil recordar para qué sirve cada uno de estos, pero lo más recomendable es usar byte. Este campo byte incluye una numeración entre 0 y 255 caracteres. Si es que escogiésemos un entero o entero largo, la base de datos reservaría un gran espacio para almacenar un número para guardarlo, pero si escogemos byte, escogería un espacio muy pequeño y tendremos incluso más memoria disponible. Lo segundo que veremos es, vamos a intentar probando que esto funciona. Cambiamos a vista hoja de datos y agregamos nombre, apellido. En edad puse que un byte, como dije, solo viene desde el 0 hasta el 255 positivo. Si pongo un número mayor a 255,
no me va a permitir. Dice que el valor que ha especificado no es válido para este campo. Si pongo 200, sí me permite. Volviendo a la vista de diseño, podemos intentar otra de estas propiedades, como por ejemplo la regla de validación. La regla de validación es restringir los valores de unidad, porque como puse anteriormente, 200 no es una edad que alguien pueda tener. Sin embargo, puedo cambiar eso fácilmente usando mayor que, menor que, diferente a o mayor o menor. Usando el teclado, pondré que no se pueden insertar valores mayores que 80, perdón, menores. Entonces voy a vista hoja de datos, y como puse menores 80, simplemente puedo poner 90. Y ninguna persona de mayor de edad de 80 años podría ingresar sus datos aquí. Ok, vamos con la siguiente propiedad llamada texto de validación. Como anteriormente puse como regla de validación que ningún dato puede ser mayor a 80, en el texto de validación, que es una opción que nos permite insertar un mensaje personalizado en el caso de que cometamos algún error, podemos ponerle un mensaje como no se permiten valores mayores a 80. Y volviendo a la vista hoja de datos, intentaremos nuevamente agregar una edad mayor a 80. Y me aparece el mensaje personalizado que yo agregué. Listo. Aquí, en la siguiente propiedad llamada indexado, bueno, indexado es cuando en un futuro realizaremos consultas en la base de datos. Por ejemplo, ¿cuál es la persona que tiene más edad? ¿O cuál es la persona que tiene menos edad? O incluso, ¿cuál es el promedio de todas las edades que tenemos agregadas? Entonces, este nos permitirá buscar fácilmente, con agilidad, el dato que estamos buscando. Aquí nos salen tres opciones: no, sí con duplicados y sí sin duplicados. ¿Qué significa esto? Con duplicados significa que el campo de edad, en el campo que estamos agregando ahorita, puede ser repetido. Por ejemplo, si conozco a otras personas que tengan 15 años, entonces habrán más duplicados con esos datos. Sin duplicados significa que este podría dar, por ejemplo, cuando tenemos un campo de cédula, como dije anteriormente, es un número de identificación que no se repite. Nadie va a tener la misma cédula que otra persona, entonces no hay ninguna información repetida. Ok, vamos a proseguir con la creación de nuestras tablas y nuestros formularios. Para crear más tablas, vamos a la pestaña Crear y podemos escoger entre tablas o un diseño ya predeterminado. Para llenar nuestros datos, podemos hacerlo manualmente, como lo he hecho ya, o podemos hacerlo mediante formularios. Vamos a hacerlo de la segunda manera. Ok, iré a la pestaña Crear y existen tres opciones para crear formularios: un formulario ya predeterminado, un diseño del formulario y
formulario en blanco. Escogeré, bueno, en el diseño del formulario me aparece esta tabla, podemos escoger el tamaño que queramos. Aquí nos aparecen diferentes tipos de controles. Por ejemplo, el primero es para agregar un cuadro de texto, una etiqueta, si necesitamos un hipervínculo, imágenes o documentos. Agregaré una etiqueta. Le pondré el nombre área de clientes. Ups. Aquí podemos cambiarle el nombre y ya. Cerramos esto y lo que queremos es llenar los datos de nuestra tabla. Entonces vamos a diseño y a agregar campos existentes. Aquí nos aparecen mostrar todas las tablas. Nosotros tenemos, bueno, dos tablas. Utilizaremos en la que queremos llenar. El primero va a ser nombres. Lo arrastramos hacia esta área. Apellidos. Edad. Y móvil. Podemos ver cómo está quedando en vista formulario. Aquí podemos ya empezar a agregar nuestros datos. Por ejemplo, edad y móvil. Al dar Enter, podemos ver que en el registro ya tenemos algunos datos. Seguiremos agregando algunos datos más. Y móvil. Ahora podemos ver la tabla. La cerramos para que se guarden los cambios. Y al volverla a abrir, podemos observar que ya se han creado nuestra tabla con los datos que hemos agregado desde el formulario.